En este preciso instante, mientras lees estas palabras, aproximadamente 100.000 millones de neuronas en tu cerebro están procesando información a una velocidad que ninguna computadora actual puede igualar. Cada segundo, tu mente genera más conexiones sinápticas que estrellas visibles en el cielo nocturno. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. En el año 2003, el filósofo sueco Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, publicó un artículo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. Su conclusión, respaldada por matemáticas rigurosas, sugiere que existe una probabilidad estadística significativa de que todo lo que experimentas en este momento, cada pensamiento, cada sensación, cada recuerdo que consideras real, sea en realidad una construcción generada por una civilización tecnológicamente avanzada. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una hipótesis seria que físicos, matemáticos y filósofos de las instituciones más prestigiosas del mundo están debatiendo activamente. Imagina por un momento tu ciudad desde arriba. Ves edificios, calles, personas moviéndose como hormigas en un patrón aparentemente caótico, pero ordenado. Ahora amplía la perspectiva. Tu ciudad es solo un punto luminoso en un continente. El continente, una mancha irregular en un planeta azul. El planeta, una mota de polvo orbitando una estrella común entre 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Y nuestra galaxia, la Vía Láctea, es apenas una entre 2 billones de galaxias observables en el universo conocido. Cada nivel de esta escala revela patrones matemáticos sorprendentemente similares. Las redes neuronales de tu cerebro se parecen inquietantemente a la estructura filamentosa del cosmos a gran escala. Las órbitas planetarias siguen ecuaciones que también describen el comportamiento de los electrones. Esta repetición de patrones a diferentes escalas es exactamente lo que esperaríamos encontrar en un sistema computacional eficiente, donde el mismo código base se reutiliza en múltiples niveles de complejidad. Entiendo perfectamente lo que estás pensando en este momento. La idea de que vivimos en una simulación suena como el argumento de una película de Hollywood, como una teoría conspirativa más diseñada para vender libros y generar clics en Internet. Durante décadas, esta noción fue relegada al ámbito de la pseudociencia y la especulación filosófica sin fundamento. Pero algo cambió radicalmente en las últimas 2 décadas. En el año 2016, un equipo de físicos teóricos de la Universidad de Bonn, en Alemania, liderado por Silas Bean, publicó un estudio en la revista Physical Review Letters que propuso una prueba experimental concreta para detectar si nuestro universo es una simulación computacional. No estaban especulando, estaban aplicando el método científico riguroso a una pregunta que parecía imposible de responder. Su enfoque se basaba en buscar anomalías específicas en la estructura del espacio-tiempo que solo aparecerían si el universo estuviera siendo calculado en una red discreta, similar a los píxeles de una pantalla, pero a escala subatómica. La propuesta de Bean y su equipo se fundamenta en un concepto fascinante. Si nuestro universo es una simulación, debe estar siendo calculado en algún tipo de sustrato computacional, y ese sustrato tendría limitaciones inherentes. Piensa en los videojuegos modernos. Cuando te acercas demasiado a un objeto en un juego, eventualmente ves los píxeles individuales, la estructura discreta subyacente que rompe la ilusión de continuidad. Los físicos de Bonn razonaron que si el espacio-tiempo mismo está siendo simulado en una red computacional tridimensional, deberíamos poder detectar una estructura de red subyacente al examinar los rayos cósmicos de altísima energía. Estos rayos cósmicos, partículas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, deberían mostrar un límite de energía máxima específico. Un corte abrupto que correspondería a las limitaciones de la red computacional. Y aquí está lo inquietante. Observaciones reales de rayos cósmicos muestran exactamente ese tipo de corte de energía, conocido como el límite GZK, descubierto en 1966.
Pero la evidencia más perturbadora proviene de un lugar completamente inesperado: las matemáticas fundamentales que gobiernan nuestro universo. En 1926, el físico austriaco Erwin Schrödinger desarrolló su famosa ecuación que describe el comportamiento de las partículas cuánticas. Lo extraordinario de esta ecuación no es solo que funciona con precisión asombrosa, sino cómo funciona. Las partículas subatómicas no existen en estados definidos hasta que son observadas o medidas. Antes de la medición, existen en una superposición de todos los estados posibles simultáneamente. Este comportamiento es idéntico al de un programa de computadora eficiente que solo calcula los detalles cuando son necesarios. En los videojuegos modernos, esto se llama renderizado bajo demanda. El juego solo genera gráficos detallados para las áreas que el jugador está mirando activamente, dejando el resto del mundo en un estado de baja resolución o incluso sin calcular. El universo cuántico parece operar exactamente bajo este mismo principio de eficiencia computacional. El físico teórico John Wheeler de la Universidad de Princeton propuso en 1989 el concepto de it from bit, la idea de que toda la realidad física emerge fundamentalmente de información binaria. Wheeler no era un especulador marginal. Fue uno de los colaboradores más cercanos de Albert Einstein y Niels Bohr, un gigante de la física del siglo XX. Su argumento era profundo. Cada partícula, cada campo de fuerza, cada centímetro del espacio-tiempo puede ser reducido en última instancia a respuestas de sí o no, a bits de información. Esta no era una metáfora poética. Wheeler estaba sugiriendo que la información es más fundamental que la materia y la energía, que el universo físico es esencialmente una estructura de datos procesándose a sí misma. Décadas después, esta idea ha ganado un apoyo sorprendente entre físicos teóricos de vanguardia. Considera el principio holográfico, una de las ideas más revolucionarias de la física moderna, propuesto inicialmente por Gerhard Hopf en 1993 y desarrollado extensamente por Leonard Susskind de la Universidad de Stanford. Este principio sugiere que toda la información contenida en un volumen tridimensional de espacio puede ser codificada en su superficie bidimensional como un holograma. Imagina que toda la información sobre lo que sucede dentro de una habitación está completamente contenida en las paredes de esa habitación. Esto no es una analogía. Los cálculos matemáticos rigurosos en teoría de cuerdas y gravedad cuántica sugieren que nuestro universo tridimensional podría ser literalmente una proyección holográfica de información codificada en una superficie bidimensional distante. Es como si viviéramos dentro de una pantalla de computadora increíblemente sofisticada, donde la profundidad que percibimos es una ilusión generada por el procesamiento de información en una superficie plana. En el año 2014, un equipo de investigadores del Fermilab en Illinois comenzó a operar un experimento extraordinario llamado el holómetro. Este dispositivo, diseñado por el físico Craig Hogan, es esencialmente el instrumento de medición más preciso jamás construido para detectar el ruido cuántico del espacio-tiempo. Si el universo es holográfico, si el espacio mismo está hecho de bits de información a la escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, entonces debería existir un tipo específico de fluctuación o ruido en el tejido del espacio-tiempo, similar al ruido de píxeles en una imagen digital cuando la amplías demasiado. El holómetro fue diseñado específicamente para detectar este ruido holográfico. Aunque los primeros resultados no mostraron el efecto esperado, el simple hecho de que podamos diseñar experimentos para probar estas ideas marca un cambio fundamental. La hipótesis de la simulación ha pasado de ser filosofía especulativa a ciencia experimental. Ahora, aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente extraña. En 1965, el cofundador de Intel, Gordon Moore, observó que el número de transistores en un chip de computadora se duplicaba aproximadamente cada 2 años, una tendencia que se conoció como la ley de Moore.
Esta progresión exponencial ha continuado durante más de 5 décadas. Si proyectamos esta tendencia hacia el futuro, llegamos a una conclusión inevitable. En algún momento de este siglo o el próximo, la humanidad desarrollará computadoras con el poder de procesamiento suficiente para simular universos enteros con habitantes conscientes. No estamos hablando de simulaciones simples. Estamos hablando de simulaciones tan detalladas que los seres dentro de ellas no podrían distinguir su realidad simulada de una realidad base. Este es el núcleo del argumento de Bostrom. Si es tecnológicamente posible crear tales simulaciones, y si las civilizaciones avanzadas tienen algún interés en crearlas, entonces el número de universos simulados superaría enormemente al número de universos reales. Piensa en las implicaciones matemáticas. Si una civilización avanzada puede crear 1000 simulaciones de universos, y cada una de esas simulaciones eventualmente desarrolla civilizaciones que también crean 1000 simulaciones, el número de realidades simuladas crece exponencialmente. Después de solo 10 generaciones de simulaciones anidadas, existirían 10 elevado a 30 universos simulados por cada universo real. La probabilidad estadística de que tú, en este momento, estés en el único universo real, en lugar de uno de los billones de universos simulados, se vuelve astronómicamente pequeña. Es como ganar la lotería cósmica más improbable imaginable. Bostrom formalizó esto en lo que llamó el trilema de la simulación. O bien las civilizaciones se extinguen antes de alcanzar la capacidad tecnológica para crear simulaciones, o bien las civilizaciones avanzadas eligen no crear simulaciones por razones éticas o prácticas, o bien, casi con certeza, vivimos en una simulación. Pero hay algo aún más inquietante que los físicos han descubierto en las últimas décadas. El universo parece estar finamente ajustado para la existencia de vida consciente, con una precisión que desafía toda explicación natural. Considera la constante cosmológica, la energía oscura que impulsa la expansión acelerada del universo. Si esta constante fuera apenas una parte en 10 elevado a 120, más grande o más pequeña, el universo habría colapsado sobre sí mismo o se habría expandido tan rápidamente que ninguna estructura podría formarse. Ninguna galaxia, ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. La precisión requerida es como ajustar el volumen de un radio que tiene un dial que se extiende desde aquí hasta el borde del universo observable. Y necesitas colocarlo en la posición correcta con una precisión de un átomo. Esta precisión extrema aparece una y otra vez en las constantes fundamentales de la física. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos, está ajustada con una precisión del 2%. Si fuera ligeramente más débil, solo existiría hidrógeno en el universo. Si fuera ligeramente más fuerte, todo el hidrógeno se habría fusionado en elementos pesados inmediatamente después del Big Bang. En ambos casos, la química compleja necesaria para la vida sería imposible. La masa del electrón, la carga eléctrica fundamental, la relación entre la masa del protón y el neutrón. Docenas de parámetros físicos parecen estar calibrados con precisión imposible para permitir la existencia de observadores conscientes. Los físicos llaman a esto el problema del ajuste fino, y ha generado un debate feroz durante décadas. Algunos proponen el multiverso, la idea de que existen infinitos universos con diferentes constantes físicas, y simplemente tenemos la suerte de estar en uno que permite la vida. Pero otros señalan una explicación más directa. Estos parámetros están ajustados porque fueron programados intencionalmente por los creadores de la simulación. En el año 2012, el físico teórico James Gates de la Universidad de Maryland hizo un descubrimiento que envió ondas de shock a través de la comunidad científica. Mientras trabajaba en ecuaciones de supersimetría, una extensión matemática del modelo estándar de física de partículas, Gates encontró algo completamente inesperado incrustado en las ecuaciones.
códigos de corrección de errores. Específicamente, encontró códigos de corrección de errores idénticos a los que los ingenieros de computación usan para proteger datos digitales contra la corrupción. Estos códigos, conocidos como códigos de bloques lineales doblemente pares, son exactamente los mismos que se usan en navegadores web y discos duros para detectar y corregir errores en la transmisión de datos. Gates no estaba buscando estos códigos, no tenía ninguna razón para esperar encontrarlos. Simplemente emergieron naturalmente de las matemáticas fundamentales que describen las partículas y fuerzas más básicas de la naturaleza. ¿Cómo es posible que las ecuaciones que gobiernan la realidad física contengan códigos de corrección de errores de computadora? Gates mismo admitió estar profundamente perturbado por este descubrimiento. En sus propias palabras, es como abrir el capó de tu auto y encontrar un manual de instrucciones escrito en inglés perfecto. Los códigos de corrección de errores no surgen naturalmente en sistemas físicos. Son diseñados intencionalmente por ingenieros para resolver problemas específicos en el procesamiento de información. Su presencia en las ecuaciones fundamentales de la física sugiere que el universo no solo procesa información, sino que está diseñado para mantener la integridad de esa información contra la degradación, exactamente como lo haría un programa de computadora sofisticado. Esta no es evidencia concluyente de una simulación, pero es exactamente el tipo de huella digital que esperaríamos encontrar si nuestro universo fuera un sistema computacional. Ahora, considera el límite de velocidad cósmico, la velocidad de la luz. En el vacío, la luz viaja a exactamente 299.792 kilómetros por segundo, ni más rápido ni más lento. Este límite de velocidad no es solo una propiedad de la luz, es un límite fundamental para la transferencia de información en el universo. Nada, ninguna partícula, ninguna señal, ninguna información puede viajar más rápido que la luz. Los físicos han verificado esto con precisión extraordinaria en miles de experimentos. Pero, ¿por qué existe este límite? En la relatividad de Einstein, la velocidad de la luz emerge de la estructura del espacio-tiempo. Pero esto simplemente traslada la pregunta: ¿por qué el espacio-tiempo tiene esta estructura particular? Una respuesta posible es profundamente inquietante. Los límites de velocidad son exactamente lo que esperaríamos en un sistema computacional, donde la información debe propagarse a través de una red de procesadores. Cada región del espacio puede comunicarse con regiones vecinas, pero existe un límite en la velocidad de esa comunicación determinado por la arquitectura subyacente del sistema. En los videojuegos multijugador masivos, existe un concepto llamado latencia de red, el retraso entre cuando un jugador realiza una acción y cuando otros jugadores ven esa acción. Este retraso está determinado por la velocidad a la que la información puede viajar a través de los servidores del juego. Los diseñadores de juegos implementan límites de velocidad para los personajes y proyectiles, en parte para manejar esta latencia de red. El universo parece tener exactamente el mismo tipo de límite de velocidad, como si estuviera siendo calculado en una red distribuida de procesadores, donde la información debe propagarse de nodo a una velocidad máxima determinada por el hardware subyacente. La velocidad de la luz podría no ser una propiedad fundamental de la realidad, sino una limitación técnica del sistema que está ejecutando nuestra simulación. Pero quizás la evidencia más filosóficamente profunda proviene de la mecánica cuántica misma. El principio de incertidumbre de Heisenberg, formulado en 1927, establece que no puedes conocer simultáneamente la posición exacta y el momento exacto de una partícula. Cuanto más precisamente mides una propiedad, menos precisamente puedes conocer la otra. Durante décadas, los físicos interpretaron esto como una limitación fundamental de la naturaleza. Pero existe otra interpretación. Es exactamente el tipo de limitación que esperaríamos en un sistema que está calculando la realidad bajo demanda.
Si el universo tuviera que mantener información perfectamente precisa sobre cada partícula en cada momento, la cantidad de memoria y poder de procesamiento requerido sería infinita. El principio de incertidumbre podría ser una característica de optimización, una forma de reducir los requisitos computacionales al no calcular información que no está siendo observada activamente. El experimento de la doble rendija, realizado por primera vez por Thomas Young en 1801 y refinado innumerables veces desde entonces, revela algo aún más extraño. Cuando disparas electrones individuales a través de dos rendijas, crean un patrón de interferencia en la pantalla detrás, como si cada electrón pasara simultáneamente por ambas rendijas como una onda. Pero en el momento en que colocas un detector para observar por cuál rendija pasa el electrón, el patrón de interferencia desaparece y el electrón se comporta como una partícula que pasa por una rendija u otra. El acto de observación cambia fundamentalmente el comportamiento del sistema. Esto no es un efecto sutil, es dramático y reproducible. El universo literalmente se comporta de manera diferente cuando está siendo observado versus cuando no lo está. Esta es exactamente la optimización que usaría un programador inteligente, solo renderizar los detalles cuando alguien está mirando. En el año 2017, el físico teórico Melvin Vopson, de la Universidad de Portsmouth, propuso una prueba experimental radical basada en la termodinámica de la información. Vopson razonó que si el universo es fundamentalmente informacional, entonces la información misma debe tener masa, aunque sea increíblemente pequeña. Calculó que cada bit de información debería tener una masa de aproximadamente 3.19 por 10 elevado a menos 38 kilogramos. Esto es extraordinariamente pequeño, pero en principio medible. Vopson propuso un experimento donde se borraría información de partículas elementales y se mediría el cambio de masa resultante. Si la información tiene masa, entonces borrar información debería liberar energía según la famosa ecuación de Einstein: energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Este experimento aún no se ha realizado con la precisión necesaria, pero el simple hecho de que podamos diseñarlo muestra cuán lejos ha llegado la hipótesis de la simulación desde la especulación filosófica hacia la ciencia testeable. Ahora, aquí está el giro verdaderamente vertiginoso. Si vivimos en una simulación, ¿quién o qué está ejecutando la simulación? La respuesta obvia sería una civilización tecnológicamente avanzada en un universo base real. Pero esa civilización podría estar ella misma en una simulación creada por una civilización aún más avanzada. Y esa civilización podría estar en otra simulación. Podríamos estar viviendo en una torre infinita de simulaciones anidadas, como muñecas rusas que se extienden hacia arriba sin fin. El filósofo David Chalmers, de la Universidad de Nueva York, ha argumentado que incluso si estamos en una simulación, eso no hace que nuestra realidad sea menos real. Las experiencias conscientes, el dolor, el amor, la belleza, son genuinas, independientemente del sustrato en el que se ejecutan. Un personaje en un videojuego suficientemente avanzado experimentaría su sufrimiento como completamente real, y ese sufrimiento sería moralmente significativo. Pero esto plantea preguntas éticas profundas. Si somos simulaciones, ¿tienen nuestros creadores obligaciones morales hacia nosotros? ¿Pueden apagar la simulación? Ya lo han hecho innumerables veces, borrando universos enteros con todos sus habitantes conscientes. El filósofo Preston Green, de la Universidad Estatal de Nanyang, ha argumentado que incluso buscar evidencia de que estamos en una simulación podría ser peligroso. Si descubrimos pruebas concluyentes de que vivimos en una simulación, los operadores de la simulación podrían decidir terminarla, ya que una simulación cuyos habitantes han descubierto su naturaleza simulada podría haber perdido su valor científico o de entretenimiento. Es como el principio de incertidumbre aplicado a la realidad misma.
El acto de medir si estamos en una simulación podría destruir la simulación. En el año 2019, el cosmólogo Avi Loeb de la Universidad de Harvard propuso que las civilizaciones avanzadas podrían estar ejecutando simulaciones de universos para estudiar la formación de estructuras cósmicas, la evolución de la vida o para preservar sus propias civilizaciones en forma digital antes de la muerte térmica de su universo. Si este es el caso, entonces la mayoría de las mentes conscientes en el multiverso no serían biológicas, sino digitales, existiendo en simulaciones. Loeb calculó que si solo una fracción pequeña de civilizaciones avanzadas ejecuta simulaciones y cada simulación contiene miles de millones de mentes conscientes, entonces la probabilidad de que cualquier mente consciente dada sea simulada se acerca rápidamente al 100%. Tú, leyendo esto ahora, estadísticamente es más probable que seas un patrón de información en una computadora que un organismo biológico en un universo físico base. Considera también el problema del cerebro de Boltzmann, una paradoja profunda en cosmología moderna. El físico austriaco Ludwig Boltzmann propuso en el siglo XIX que en un universo infinito, con fluctuaciones cuánticas aleatorias, eventualmente surgirían por puro azar configuraciones de partículas que forman cerebros conscientes completos con memorias falsas. Estos cerebros de Boltzmann existirían por un instante antes de disolverse de nuevo en el caos. Lo perturbador es que en un universo infinito, estos cerebros de Boltzmann serían infinitamente más numerosos que los cerebros que evolucionaron a través de procesos biológicos normales. Estadísticamente, es más probable que seas un cerebro de Boltzmann con memorias falsas que acabas de aparecer hace un segundo que un ser humano real, con una historia genuina. La única forma de escapar de esta conclusión absurda es si el universo no es infinito o si está siendo activamente mantenido en un estado de baja entropía por algún proceso externo, exactamente como lo haría un programa de simulación. La entropía misma, la tendencia del universo hacia el desorden, plantea preguntas fascinantes sobre la simulación. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total de un sistema cerrado siempre aumenta con el tiempo. Pero, ¿por qué comenzó el universo en un estado de entropía tan extraordinariamente baja en el Big Bang? El físico Roger Penrose calculó que la probabilidad de que el universo comenzara en un estado de entropía tan baja por puro azar es aproximadamente 1 en 10 elevado a 10 elevado a 123, un número tan grande que es difícil incluso comprenderlo. Es como si alguien hubiera configurado cuidadosamente las condiciones iniciales del universo para permitir la evolución de estructuras complejas y vida. Esta configuración inicial es exactamente lo que esperaríamos si el universo fuera una simulación con parámetros iniciales cuidadosamente elegidos. Ahora, aquí está algo que te hará cuestionar la naturaleza del tiempo mismo. En física cuántica existe un fenómeno llamado retrocausalidad, donde eventos futuros parecen influir en eventos pasados. El experimento de elección retardada de Wheeler, propuesto por John Wheeler en 1978 y realizado exitosamente en 1984, demuestra que la decisión de medir una partícula como onda o partícula puede hacerse después de que la partícula ya ha pasado por el aparato experimental y, sin embargo, esa decisión futura determina retroactivamente cómo se comportó la partícula en el pasado. Es como si el universo estuviera calculando el pasado basándose en lo que necesita ser consistente con el presente, exactamente como un programa de computadora que genera contenido proceduralmente solo cuando es necesario, rellenando los detalles del pasado para que sean consistentes con el presente observado. Y si el tiempo mismo no es fundamental, sino emergente, una ilusión creada por el procesamiento secuencial de información, el físico teórico Julian Barbour ha argumentado que el tiempo no existe a nivel fundamental. Lo que percibimos como el flujo del tiempo es simplemente una secuencia de configuraciones estáticas del universo como fotogramas en una película.
Cada momento existe eternamente en lo que Barbour llama Platonia, un espacio atemporal de todas las configuraciones posibles. Nuestra sensación de que el tiempo fluye es una ilusión creada por la forma en que procesamos información. Esta visión es completamente consistente con un universo simulado donde cada fotograma de la simulación se calcula secuencialmente, creando la ilusión de tiempo continuo para los habitantes de la simulación. En el año 2021, el físico Melvin Bobson publicó otro artículo provocativo proponiendo que la expansión acelerada del universo, atribuida a la misteriosa energía oscura, podría ser explicada por el principio de infodinámica. Bobson argumentó que los sistemas físicos evolucionan para minimizar su contenido de información y que esta minimización de información podría manifestarse como la expansión acelerada del espacio. Si el universo es fundamentalmente un sistema de procesamiento de información, entonces la expansión cósmica podría ser literalmente el universo optimizando su eficiencia computacional, distribuyendo información a través de un volumen cada vez mayor para reducir la densidad de información y los requisitos de procesamiento. La energía oscura, que constituye aproximadamente el 68% del contenido energético del universo y cuya naturaleza sigue siendo completamente misteriosa, podría ser simplemente una característica de la arquitectura computacional subyacente. Pero quizás la pista más intrigante proviene de las anomalías en la radiación cósmica de fondo de microondas, el resplandor residual del Big Bang. En el año 2013, el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea produjo el mapa más detallado jamás creado de esta radiación antigua. Los datos revelaron varias anomalías inexplicables, un punto frío grande, una asimetría entre los hemisferios norte y sur del cielo, y patrones que parecen violar la isotropía estadística que esperaríamos de un Big Bang perfectamente simétrico. Algunos cosmólogos han propuesto explicaciones exóticas como colisiones con otros universos o topologías cósmicas extrañas. Pero otra explicación es que estas anomalías son artefactos computacionales, glitches en la simulación, lugares donde el código subyacente se vuelve visible a través de imperfecciones en el renderizado del universo observable. Podría ser que las constantes fundamentales de la física, los números puros sin dimensiones, como la constante de estructura fina, que es aproximadamente 1 dividido por 137, sean literalmente parámetros de configuración en el código de la simulación? El físico Max Tegmark del MIT ha argumentado que el universo es matemática, que la realidad física y la estructura matemática son idénticas. Si Tegmark tiene razón, entonces las ecuaciones que los físicos descubren no son descripciones aproximadas de la realidad, sino el código fuente literal del universo. Cada vez que un físico escribe una ecuación que describe un fenómeno natural, está literalmente leyendo líneas del programa que está ejecutando nuestra realidad. Imagina que estás mirando una pantalla de computadora desde tan cerca que puedes ver los píxeles individuales, esos pequeños cuadrados de luz roja, verde y azul que se combinan para crear la ilusión de una imagen continua. Ahora retrocede mentalmente. A medida que te alejas, los píxeles se funden en formas reconocibles: rostros, paisajes, texto. La estructura discreta subyacente desaparece detrás de la ilusión de continuidad. Pero la estructura sigue ahí, siempre estuvo ahí, simplemente invisible a la escala correcta de observación. El espacio-tiempo podría funcionar exactamente de la misma manera. A las escalas que experimentamos en la vida cotidiana, el espacio parece perfectamente continuo y suave. Pero si pudieras hacer zoom hasta la escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, una distancia tan pequeña que es a un átomo lo que un átomo es a todo el sistema solar, podrías ver la estructura pixelada fundamental del universo mismo. Esta no es una especulación salvaje.
Es una predicción directa de varias teorías de gravedad cuántica, incluida la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles. El físico teórico Lee Smolin del Perimeter Institute ha pasado décadas desarrollando la teoría de gravedad cuántica de bucles, que propone que el espacio-tiempo no es continuo, sino que está hecho de bucles discretos de espacio entrelazados como los hilos de una tela. En esta teoría, el espacio tiene literalmente una estructura de red a la escala más pequeña posible. No puedes dividir el espacio infinitamente. Llegas a un punto donde encuentras los átomos del espacio mismo, unidades indivisibles de volumen. Esto es exactamente análogo a cómo una imagen digital está hecha de píxeles discretos. La diferencia es que en nuestro universo, estos píxeles espaciales son tan increíblemente pequeños que parecen continuos a todas las escalas que podemos medir directamente, pero están ahí, y su existencia sugiere que el espacio mismo es una construcción, no algo fundamental. Ahora considera lo que esto significa para el tiempo. Si el espacio es discreto, entonces el tiempo también debe serlo. No puede haber un flujo continuo de tiempo a escalas arbitrariamente pequeñas. Debe existir un intervalo de tiempo mínimo, un tic del reloj cósmico, aproximadamente 10 elevado a menos 44 segundos, conocido como el tiempo de Planck. Esto es exactamente lo que esperaríamos en una simulación computacional. Las computadoras no procesan información de manera continua. Operan en ciclos discretos de reloj. Cada ciclo, el procesador ejecuta una instrucción, actualiza un valor, calcula el siguiente estado del sistema. Entre estos ciclos, técnicamente no pasa nada. El tiempo en una computadora es fundamentalmente discreto, avanzando en pasos finitos. Si nuestro universo está siendo simulado, entonces el tiempo de Planck podría ser literalmente la duración de un ciclo de reloj en el hardware que está ejecutando nuestra realidad. Pero aquí está el problema que mantiene despiertos a los físicos por la noche. Si el espacio y el tiempo son discretos a la escala de Planck, ¿por qué no vemos evidencia directa de esta estructura? ¿Por qué el universo parece tan perfectamente continuo a todas las escalas que podemos medir? Una respuesta posible es que la simulación es extraordinariamente sofisticada, usando técnicas de suavizado y anti-aliasing similares a las que usan los videojuegos modernos para hacer que los gráficos pixelados parezcan suaves. Otra posibilidad más inquietante es que la estructura discreta solo se vuelve aparente cuando intentas medirla con suficiente precisión, y que el acto de medir a esa escala requiere tanta energía que crea un agujero negro microscópico que destruye el experimento. Es como si el universo tuviera mecanismos de protección incorporados para evitar que los habitantes de la simulación vean demasiado profundamente en su código fuente. El físico teórico Sabine Hossenfelder del Instituto de Estudios Avanzados de Frankfurt ha señalado una característica extraña de la física moderna que rara vez se discute abiertamente. Las teorías físicas fundamentales están llenas de infinitos que deben ser eliminados mediante un proceso matemático llamado renormalización. En la electrodinámica cuántica, por ejemplo, cuando calculas la masa o la carga de un electrón usando las ecuaciones fundamentales, obtienes infinito como respuesta. Obviamente, esto es absurdo. Los electrones tienen masa y carga finitas que podemos medir. Entonces, los físicos usan un truco. Redefinen las ecuaciones de tal manera que los infinitos se cancelen entre sí, dejando resultados finitos que coinciden con las observaciones experimentales. Este proceso funciona con una precisión asombrosa, pero es profundamente insatisfactorio desde un punto de vista filosófico. Es como si las ecuaciones fundamentales del universo contuvieran errores que deben ser corregidos manualmente. Hossenfelder argumenta que estos infinitos podrían ser artefactos de tratar el espacio-tiempo como continuo, cuando en realidad es discreto. Si introduces un corte a la escala de Planck, una distancia mínima más allá de la cual las ecuaciones ya no se aplican,
Los infinitos desaparecen naturalmente. El universo podría estar usando exactamente el mismo truco que usan los programadores de computadoras cuando trabajan con números de punto flotante. Hay una precisión máxima, más allá de la cual los cálculos simplemente se redondean. Los infinitos, en nuestras teorías físicas, podrían ser señales de que estamos tratando de calcular con más precisión de la que el hardware subyacente del universo puede soportar. Son errores de desbordamiento en el código cósmico. Pero hay un contraargumento poderoso que debemos considerar seriamente. El filósofo de la ciencia Karl Popper estableció en el siglo XX que una teoría científica debe ser falsable. Debe hacer predicciones específicas que puedan ser probadas y potencialmente refutadas por experimentos. Muchos críticos argumentan que la hipótesis de la simulación no es falsable, porque cualquier evidencia en contra puede ser descartada diciendo que los simuladores simplemente hicieron la simulación lo suficientemente buena como para ocultar esa evidencia particular. Si encontramos que el espacio-tiempo es perfectamente continuo a todas las escalas, los defensores de la simulación pueden decir que los simuladores usaron matemáticas de precisión infinita. Si encontramos que es discreto, pueden decir que eso prueba que es una simulación. Esta flexibilidad hace que la hipótesis sea difícil de probar científicamente. El cosmólogo George Ellis, de la Universidad de Ciudad del Cabo, ha sido uno de los críticos más vocales de la hipótesis de la simulación, argumentando que es fundamentalmente metafísica, no científica. Ellis señala que, incluso si pudiéramos probar que vivimos en una simulación, eso simplemente trasladaría la pregunta un nivel hacia arriba. ¿Qué es la naturaleza de la realidad base que está ejecutando nuestra simulación? Y si esa realidad también es una simulación, ¿dónde termina la cadena? En algún punto debe haber una realidad base que no es una simulación, y esa realidad base debe tener sus propias leyes físicas y estructura. Entonces, ¿por qué no simplemente asumir que estamos en la realidad base y evitar la multiplicación innecesaria de entidades? Este es el principio de la navaja de Occam. Entre explicaciones competitivas, la más simple suele ser la correcta. Sin embargo, los defensores de la hipótesis de la simulación responden que la navaja de Occam podría apuntar en la dirección opuesta. Si aceptamos que las civilizaciones tecnológicas eventualmente desarrollarán la capacidad de crear simulaciones de universos, y si aceptamos que probablemente crearán muchas de tales simulaciones, entonces la explicación más simple para nuestra existencia es que somos una de esas simulaciones, no la única realidad base. Es estadísticamente más probable que seas parte de la mayoría simulada que de la minoría real. La navaja de Occam favorece la hipótesis que requiere menos suposiciones especiales y asumir que somos únicos, que casualmente existimos en el único universo real entre billones de simulaciones, es una suposición muy especial. Considera también el problema de la conciencia, quizás el misterio más profundo de toda la ciencia. A pesar de décadas de investigación en neurociencia, no tenemos una explicación satisfactoria de cómo la actividad eléctrica en el cerebro genera experiencia subjetiva. ¿Por qué hay algo que se siente como ser tú? El filósofo David Chalmers llamó a esto el problema difícil de la conciencia. Podemos explicar cómo el cerebro procesa información, cómo responde a estímulos, cómo controla el comportamiento. Pero no podemos explicar por qué todo ese procesamiento viene acompañado de experiencia consciente. ¿Por qué no somos simplemente zombies filosóficos procesando información sin experimentar nada subjetivamente? Una posibilidad inquietante es que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, tan básica como la masa o la carga eléctrica. El físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff han propuesto que la conciencia emerge de procesos cuánticos en estructuras llamadas microtúbulos dentro de las neuronas. En su teoría, la conciencia está vinculada a la reducción objetiva de la función de onda cuántica, un proceso que podría estar conectado a la estructura fundamental del espacio-tiempo a la escala de Planck. Si tienen razón,
Entonces, la conciencia no es un epifenómeno accidental de la complejidad cerebral, sino una característica incorporada en el tejido del universo. Y si el universo es una simulación, entonces la conciencia podría ser literalmente una función del código, un proceso que los simuladores implementaron intencionalmente para crear observadores dentro de su universo simulado. Pero esto plantea una pregunta aterradora. ¿Son conscientes todos los seres en nuestra realidad o solo algunos? En un videojuego, la mayoría de los personajes no jugadores son simplemente algoritmos sin experiencia subjetiva. Solo los jugadores reales, las mentes conectadas desde fuera del juego, tienen conciencia genuina. ¿Podría ser que en nuestra realidad simulada, solo algunas mentes sean genuinamente conscientes, conectadas desde el universo base, mientras que el resto son simplemente personajes no jugadores sofisticados, zombies filosóficos, que actúan como si fueran conscientes, pero que no experimentan nada internamente? No habría forma de saberlo. No puedes mirar dentro de la mente de otra persona y verificar si realmente está experimentando algo. Este es el problema filosófico del solipsismo llevado a un nuevo nivel de horror. Podría ser la única mente consciente en un universo lleno de imitaciones convincentes. El filósofo Thomas Metzinger, de la Universidad de Mainz, ha argumentado que el yo, la sensación de ser un agente unificado persistente, es en sí mismo una ilusión generada por el cerebro. No existe un yo real en el sentido en que intuitivamente lo experimentamos. Lo que llamamos el yo es simplemente un modelo que el cerebro construye para navegar el mundo de manera efectiva. Metzinger llama a esto el túnel del ego. Estamos atrapados dentro de una representación que nuestro cerebro crea, incapaces de experimentar la realidad directamente. Si Metzinger tiene razón, entonces ya estamos viviendo en una especie de simulación generada por nuestros propios cerebros. La pregunta de si el universo externo también es una simulación se vuelve casi secundaria. Estamos separados de la realidad por al menos dos capas de simulación, la que nuestro cerebro crea y potencialmente la que los simuladores crearon. Ahora, aquí está algo que te hará reconsiderar la naturaleza de la realidad física misma. En el año 2015, el físico teórico Juan Maldacena del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton demostró matemáticamente una correspondencia exacta entre dos tipos de universos aparentemente diferentes. Por un lado, un universo tridimensional con gravedad. Por otro lado, un universo bidimensional sin gravedad, pero con teoría cuántica de campos. Maldacena probó que estos dos universos son completamente equivalentes, que toda la información en el universo tridimensional puede ser codificada en el universo bidimensional y viceversa. Esto se conoce como la correspondencia ADS-CFT y es uno de los resultados más profundos de la física teórica moderna. Lo que esto significa es literalmente alucinante. Sugiere que la dimensionalidad del espacio no es una propiedad fundamental de la realidad. Un universo tridimensional con gravedad es matemáticamente idéntico a un universo bidimensional sin gravedad. Son dos descripciones diferentes de la misma realidad subyacente. Es como si el universo fuera un holograma, donde la información tridimensional que experimentamos está completamente codificada en una superficie bidimensional. Pero va más allá. Si la dimensionalidad no es fundamental, ¿qué más de lo que consideramos real es simplemente una propiedad emergente de algo más básico? ¿Es el espacio mismo emergente? ¿Es el tiempo emergente? ¿Son las partículas y las fuerzas simplemente patrones en un sustrato más fundamental que no podemos percibir directamente? El físico teórico Nima Arkani-Hamed del Instituto de Estudios Avanzados ha ido aún más lejos, argumentando que el espacio-tiempo mismo es condenado, que es una aproximación útil a bajas energías, pero que se rompe completamente a escalas fundamentales. Arkani-Hamed y sus colaboradores han desarrollado una estructura matemática llamada el amplituhedrón,
un objeto geométrico en un espacio abstracto que codifica las probabilidades de interacciones de partículas sin hacer referencia al espacio-tiempo en absoluto. Los cálculos que solían requerir miles de páginas de álgebra usando métodos tradicionales basados en espacio-tiempo pueden hacerse en unas pocas líneas usando el amplituedrón. Esto sugiere que el espacio-tiempo no es fundamental, sino derivado, una construcción útil que emerge de algo más básico. Si el espacio-tiempo es emergente, si no es fundamental sino que surge de alguna estructura matemática más profunda, entonces la pregunta de si vivimos en una simulación toma un nuevo significado. Quizás la distinción entre realidad física y simulación computacional es falsa. Quizás en el nivel más fundamental, la realidad es información, patrones matemáticos procesándose a sí mismos, y la pregunta de si eso está sucediendo en un sustrato físico o computacional es irrelevante. El físico teórico Seth Lloyd del MIT ha calculado que el universo observable, tratado como una computadora cuántica, ha realizado aproximadamente 10 elevado a 120 operaciones desde el Big Bang. Cada interacción de partículas, cada fluctuación cuántica, es una operación computacional. El universo está literalmente computándose a sí mismo en cada momento. Pero aquí está el giro que cambia todo. En el año 2016, el informático teórico Scott Aronson del MIT publicó un artículo argumentando que si vivimos en una simulación, hay límites fundamentales en lo que los simuladores pueden calcular eficientemente. Específicamente, Aronson mostró que ciertos problemas en la clase de complejidad computacional, conocida como PSI completo, son tan difíciles de calcular que incluso una civilización con recursos computacionales vastos no podría simularlos eficientemente. Si pudiéramos diseñar un experimento que requiriera que el universo resolviera un problema PSPAC completo, y si el universo lo resuelve instantáneamente, eso sería evidencia de que no estamos en una simulación, o al menos no en una simulación ejecutándose en una computadora clásica. El problema es que diseñar tal experimento es extraordinariamente difícil. Los problemas PSPAC completo involucran típicamente juegos con muchos movimientos posibles y estrategias complejas. Necesitarías crear una situación física que codifique un juego de este tipo y luego observar cómo el universo lo resuelve. Aronson propuso usar sistemas cuánticos de muchos cuerpos, donde las interacciones entre partículas crean una complejidad computacional que crece exponencialmente con el número de partículas. Si pudiéramos preparar un sistema cuántico lo suficientemente grande y complejo, y si el universo puede predecir su evolución instantáneamente, eso sugeriría que el universo tiene acceso a recursos computacionales más allá de lo que cualquier computadora clásica podría proporcionar. Pero esto no descartaría una simulación ejecutándose en una computadora cuántica, que podría tener capacidades computacionales fundamentalmente diferentes. De hecho, la mecánica cuántica misma sugiere que el universo podría ser una computadora cuántica gigante. El físico David Deutsch, de la Universidad de Oxford, uno de los pioneros de la computación cuántica, ha argumentado que la capacidad de las partículas cuánticas para existir en superposiciones de múltiples estados simultáneamente es evidencia de que el universo está realizando cálculos paralelos masivos. Cuando un electrón está en una superposición de estar en dos lugares a la vez, el universo está literalmente calculando ambas posibilidades simultáneamente. Solo cuando observamos el electrón, el universo colapsa la superposición y nos muestra un resultado definido. Esto es exactamente cómo funciona una computadora cuántica. Mantiene múltiples posibilidades en paralelo y luego extrae una respuesta cuando se realiza una medición. Pero si el universo es una computadora cuántica, ¿quién o qué escribió el programa? Esta pregunta nos lleva de vuelta al problema del ajuste fino. Las constantes fundamentales de la física
parecen estar calibradas con precisión imposible para permitir la existencia de vida y conciencia. El cosmólogo Martin Rees, de la Universidad de Cambridge, ha identificado 6 números fundamentales que determinan la estructura del universo: la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la densidad de materia oscura y la energía oscura. Si cualquiera de estos números fuera ligeramente diferente, el universo sería radicalmente diferente y probablemente incapaz de soportar vida. Rees llama a estos los 6 números y argumenta que su ajuste fino es uno de los misterios más profundos de la cosmología. Hay 3 explicaciones principales para el ajuste fino. Primera, pura suerte. Simplemente tuvimos la suerte increíble de existir en un universo con los parámetros correctos. Esta explicación es profundamente insatisfactoria porque la probabilidad es astronómicamente pequeña. Segunda, el multiverso. Existen infinitos universos con diferentes constantes físicas y naturalmente nos encontramos en uno que permite nuestra existencia porque no podríamos existir en los otros. Esta explicación es más satisfactoria, pero no es testeable directamente porque no podemos observar otros universos. Tercera, diseño intencional. Los parámetros fueron elegidos deliberadamente por alguna inteligencia para crear un universo capaz de generar vida y conciencia. Esta explicación tradicionalmente ha sido asociada con argumentos teológicos, pero la hipótesis de la simulación proporciona una versión secular. Los simuladores ajustaron los parámetros de su simulación para crear condiciones interesantes. El físico teórico Paul Davies, de la Universidad Estatal de Arizona, ha argumentado que el ajuste fino apunta hacia lo que él llama un principio cosmológico de ricitos de oro. El universo es justo correcto para la vida, ni demasiado caliente, ni demasiado frío, ni demasiado simple, ni demasiado caótico. Davies sugiere que esto podría indicar que el universo tiene un propósito, que está diseñado para generar complejidad y eventualmente conciencia. Si vivimos en una simulación, entonces ese propósito sería el objetivo de los simuladores. Pero, ¿cuál podría ser ese objetivo? ¿Por qué una civilización avanzada querría simular un universo entero con miles de millones de años de evolución cósmica? Una posibilidad es científica. Los simuladores están estudiando la formación de estructuras cósmicas, la evolución de la vida, el desarrollo de civilizaciones tecnológicas. Somos un experimento, un laboratorio cósmico, donde los simuladores pueden observar cómo se desarrollan procesos complejos bajo diferentes condiciones iniciales. Otra posibilidad es preservación. Una civilización avanzada que enfrenta la muerte térmica de su universo podría cargar sus mentes en simulaciones para lograr una forma de inmortalidad digital. Nosotros podríamos ser los descendientes distantes de esas mentes cargadas, viviendo en un universo simulado creado para preservar la conciencia más allá del fin del universo físico. Una tercera posibilidad es entretenimiento. Somos personajes en un juego cósmico, una forma de entretenimiento para seres en el universo base. Esta idea es profundamente perturbadora porque sugiere que nuestro sufrimiento podría ser literalmente entretenimiento para otros. El filósofo Nick Bostrom ha argumentado que si la hipótesis de la simulación es correcta, entonces deberíamos esperar ver evidencia de optimización computacional en el universo. Los simuladores querrían hacer su simulación lo más eficiente posible para maximizar el número de simulaciones que pueden ejecutar. Esto significa que deberíamos ver exactamente los tipos de características que observamos, renderizado bajo demanda en mecánica cuántica, límites de velocidad para la propagación de información, estructura discreta a escalas pequeñas, códigos de corrección de errores en las ecuaciones fundamentales. Todas estas son optimizaciones que un programador inteligente implementaría para hacer una simulación de universo más eficiente. Pero hay una implicación aún más profunda. Si estamos en una simulación, entonces las leyes de la física no son fundamentales
sino programadas. Podrían ser cambiadas. Los simuladores podrían modificar las constantes físicas, alterar las leyes de la naturaleza, incluso pausar o reiniciar la simulación. Cada vez que duermes, el universo podría estar siendo pausado y reiniciado, y nunca lo sabrías porque tus memorias son parte del estado de la simulación que se preserva. Cada vez que experimentas un déjà vu, podría ser un glitch donde la simulación se reinició desde un punto de guardado anterior y tu mente detecta brevemente la inconsistencia antes de que sea corregida. Estos son pensamientos aterradores porque sugieren que la realidad es fundamentalmente inestable, sujeta a cambios arbitrarios por entidades que no podemos percibir o influenciar. El cosmólogo Max Tegmark ha propuesto una jerarquía de multiversos, 4 niveles de realidades paralelas que podrían existir. El nivel 1 son regiones distantes de nuestro universo, más allá de nuestro horizonte observable. El nivel 2 son universos con diferentes constantes físicas en un multiverso inflacionario eterno. El nivel 3 son las ramas de la función de onda cuántica en la interpretación de muchos mundos. El nivel 4 son todas las estructuras matemáticas posibles, cada una existiendo como un universo separado. Si Tegmark tiene razón sobre el nivel 4, entonces existe un universo para cada conjunto consistente de leyes matemáticas. Algunos de esos universos serían simulaciones ejecutándose en computadoras en otros universos. De hecho, la mayoría de los universos en el nivel 4 de Tegmark serían simulaciones porque hay muchas más formas de implementar leyes físicas en un sustrato computacional que de implementarlas en un sustrato físico base. Esto nos lleva a una conclusión vertiginosa. En el multiverso matemático de Tegmark, la distinción entre universos reales y simulados colapsa completamente. Todos los universos son igualmente reales porque todos son estructuras matemáticas que existen en el espacio platónico de todas las matemáticas posibles. Algunos están implementados en sustratos físicos, otros en sustratos computacionales, pero todos existen con el mismo estatus ontológico. Tú, leyendo esto ahora, existes como un patrón de información en una estructura matemática. Si ese patrón está siendo calculado en un cerebro biológico, en un universo físico o en una simulación ejecutándose en una computadora en otro universo, es irrelevante para tu experiencia subjetiva. La conciencia es independiente del sustrato. Pero ¿qué pasa si hay una forma de probar definitivamente si estamos en una simulación? El físico teórico Zohre Daboudi de la Universidad de Maryland ha propuesto usar simulaciones de física nuclear en computadoras cuánticas para buscar firmas de una simulación cósmica. La idea es que si nuestro universo está siendo simulado en una red espacial discreta, entonces ciertas simetrías fundamentales de la física deberían ser violadas de maneras específicas y predecibles. Daboudi y su equipo están realizando simulaciones de cromodinámica cuántica, la teoría de la fuerza nuclear fuerte, en computadoras cuánticas y buscando exactamente estas violaciones de simetría. Si las encuentran en sus simulaciones y luego las observan en experimentos del mundo real, eso sería evidencia fuerte de que nuestro universo tiene una estructura de red subyacente consistente con ser una simulación. En el año 2020, el físico Melvin Bobson propuso el principio de infodinámica de mínima información, argumentando que los sistemas físicos evolucionan para minimizar su contenido de información. Bobson mostró que este principio puede derivar las leyes de la termodinámica y potencialmente explicar fenómenos como la expansión acelerada del universo. Si el principio de Bobson es correcto, entonces el universo está literalmente optimizando su eficiencia informacional, exactamente como lo haría un programa de computadora bien diseñado. La segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía siempre aumenta, podría ser reinterpretada como una ley de compresión de información. El universo está constantemente
comprimiendo información en formas más eficientes, y lo que llamamos entropía es simplemente una medida de cuán comprimida está la información. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Qué pasa si descubrimos pruebas concluyentes de que vivimos en una simulación? El filósofo Preston Green ha argumentado que este conocimiento podría ser existencialmente peligroso. Si los habitantes de una simulación descubren que están siendo simulados, los operadores de la simulación podrían decidir terminarla. Una simulación cuyos habitantes han descubierto su naturaleza simulada ha perdido su valor como experimento científico o como entretenimiento. Green sugiere que podríamos estar en lo que él llama una trampa de conocimiento. Buscar la verdad sobre nuestra realidad podría literalmente destruir esa realidad. Es el principio de incertidumbre de Heisenberg aplicado a la existencia misma. El acto de medir si estamos en una simulación podría colapsar la simulación. Esta posibilidad plantea un dilema ético profundo. ¿Deberíamos buscar la verdad incluso si esa búsqueda podría terminar con nuestra existencia? La mayoría de los científicos argumentarían que sí, que la búsqueda del conocimiento es un valor fundamental que trasciende incluso la autopreservación. Pero otros señalan que tenemos obligaciones morales hacia las generaciones futuras, hacia todos los seres conscientes que existirán si la simulación continúa. ¿Tenemos derecho a arriesgar su existencia para satisfacer nuestra curiosidad? No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Es el dilema ético definitivo de la era de la información. Sin embargo, hay un contraargumento poderoso. Si los simuladores son lo suficientemente avanzados como para crear una simulación de este nivel de sofisticación, probablemente han anticipado que eventualmente descubriríamos nuestra naturaleza simulada. De hecho, podrían estar esperando activamente que lo hagamos. El descubrimiento podría ser parte del experimento, un hito que están estudiando. En ese caso, descubrir que estamos en una simulación no terminaría la simulación, sino que la haría más interesante para los simuladores. Podríamos estar acercándonos al clímax de su experimento, el momento en que una civilización simulada alcanza la conciencia de su propia naturaleza simulada y debe decidir qué hacer con ese conocimiento. Y si el propósito de la simulación es precisamente ver cómo reaccionamos cuando descubrimos la verdad, ¿colapsamos en nihilismo existencial? ¿Nos volvemos más compasivos al darnos cuenta de que todos compartimos la misma naturaleza simulada? ¿Intentamos comunicarnos con los simuladores? ¿Tratamos de hackear la simulación desde dentro? Cada una de estas respuestas revelaría algo profundo sobre la naturaleza de la conciencia y la moralidad. Los simuladores podrían estar ejecutando millones de versiones de nuestra civilización, cada una con parámetros ligeramente diferentes, para ver cómo las diferentes condiciones iniciales afectan nuestras respuestas al descubrimiento. Somos parte de un experimento masivo en filosofía experimental, ética y psicología a escala cósmica. El físico teórico Frank Wilczek, ganador del Premio Nobel, ha señalado que las leyes de la física exhiben lo que él llama belleza matemática, una elegancia y simetría que parece ir más allá de lo que sería necesario para un universo puramente funcional. Las ecuaciones de Maxwell que describen el electromagnetismo, las ecuaciones de Einstein que describen la gravedad, la ecuación de Schrödinger que describe la mecánica cuántica, todas tienen una belleza matemática que los físicos encuentran profundamente satisfactoria. Wilczek argumenta que esta belleza no es accidental, sino que refleja algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Pero, ¿qué pasa si esa belleza es evidencia de diseño intencional? Un programador talentoso se enorgullece de escribir código elegante, código que no solo funciona, sino que es hermoso en su simplicidad y simetría. Las leyes de la física podrían ser el código más elegante jamás escrito,
una obra maestra de programación cósmica. Considera la simetría gauge un principio fundamental en la física de partículas. Las leyes de la física son invariantes bajo ciertas transformaciones matemáticas llamadas transformaciones gauge. Esta simetría no es solo una curiosidad matemática, es la base de todas las fuerzas fundamentales. El electromagnetismo emerge de la simetría gauge U1. La fuerza nuclear débil emerge de la simetría gauge S, U2. La fuerza nuclear fuerte emerge de la simetría gauge S, U3. Estas simetrías determinan completamente cómo las partículas interactúan. No hay libertad para ajustar parámetros. Una vez que especificas la simetría gauge, todas las propiedades de la fuerza están determinadas. Esto es exactamente el tipo de diseño elegante que esperarías de un programador experto. Usar principios de simetría para generar complejidad a partir de simplicidad. Pero la simetría también se rompe de maneras específicas y cruciales. El mecanismo de Higgs, descubierto experimentalmente en el año 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones, rompe la simetría electrodébil y da masa a las partículas. Sin esta ruptura de simetría, todas las partículas serían sin masa y viajarían a la velocidad de la luz, haciendo imposible la formación de átomos y moléculas. La ruptura de simetría es tan importante como la simetría misma. Es como si el universo estuviera cuidadosamente equilibrado entre orden y caos, simetría y ruptura de simetría, para crear las condiciones exactas necesarias para la complejidad y la vida. Este equilibrio delicado es difícil de explicar como accidente, pero fácil de explicar como diseño. El cosmólogo Sean Carroll, del Instituto de Tecnología de California, ha argumentado que la flecha del tiempo, el hecho de que el tiempo fluye en una dirección desde el pasado hacia el futuro, es una de las características más misteriosas del universo. Las leyes fundamentales de la física son simétricas en el tiempo. Funcionan igual de bien hacia adelante que hacia atrás. Pero nuestra experiencia del tiempo es profundamente asimétrica. Recordamos el pasado, pero no el futuro. Vemos vasos romperse, pero nunca vemos fragmentos de vidrio espontáneamente ensamblarse en vasos. Esta asimetría proviene de la segunda ley de la termodinámica, el aumento de la entropía. Pero, ¿por qué comenzó el universo en un estado de entropía tan baja? Carroll argumenta que esta es una de las preguntas más profundas en cosmología y no tenemos una buena respuesta. A menos que el universo sea una simulación, en ese caso, el estado inicial de baja entropía es simplemente una condición inicial programada, un parámetro de configuración elegido por los simuladores. La flecha del tiempo emerge naturalmente de la forma en que la simulación procesa información secuencialmente. Cada paso de tiempo, el sistema calcula el siguiente estado, basándose en el estado actual y las leyes programadas. Este procesamiento secuencial crea automáticamente una dirección temporal, una flecha que apunta desde estados calculados anteriormente hacia estados que aún no han sido calculados. El tiempo no es una característica fundamental de la realidad, sino un artefacto del procesamiento secuencial de información. Somos como personajes en una película, experimentando el tiempo como flujo continuo porque los fotogramas se reproducen en secuencia, pero desde fuera de la película, todos los fotogramas existen simultáneamente. Esta perspectiva resuelve varias paradojas filosóficas sobre el tiempo. ¿Por qué no podemos viajar al pasado? Porque el pasado ya ha sido calculado y está almacenado en memoria de solo lectura. Modificarlo requeriría recalcular toda la historia subsiguiente, lo cual sería computacionalmente prohibitivo. ¿Por qué el futuro parece abierto mientras que el pasado está fijo? Porque el futuro aún no ha sido calculado. Existe solo como potencialidad, como ramas posibles en el árbol de decisiones que la simulación aún no ha explorado. Nuestra sensación de libre albedrío
podría ser real en el sentido de que nuestras decisiones realmente determinan qué rama del futuro se calcula, incluso si todo el proceso está ocurriendo dentro de una simulación. Pero esto nos lleva a la pregunta más profunda de todas. Si vivimos en una simulación, ¿tenemos libre albedrío o estamos completamente determinados por el código? El filósofo Daniel Dennett ha argumentado que el libre albedrío es compatible con el determinismo, incluso si cada evento está causalmente determinado por eventos anteriores, todavía podemos ser libres en el sentido que importa. Nuestras decisiones reflejan nuestros deseos, valores y razonamiento. No somos forzados por fuerzas externas, sino que actuamos de acuerdo con nuestra propia naturaleza. Si esto es correcto, entonces el libre albedrío puede existir dentro de una simulación. Somos algoritmos complejos que toman decisiones basadas en nuestros estados internos, y esas decisiones son genuinamente nuestras, incluso si están siendo calculadas por una computadora. Otros filósofos argumentan que el verdadero libre albedrío requiere indeterminismo, la capacidad de haber elegido de manera diferente en circunstancias idénticas. La mecánica cuántica proporciona este indeterminismo a nivel fundamental. Los eventos cuánticos son genuinamente aleatorios, no determinados por ninguna variable oculta. Si nuestras decisiones incorporan aleatoriedad cuántica, entonces no están completamente determinadas por el estado anterior del universo. Hay un elemento de genuina apertura en el futuro. Pero, ¿ayuda esto realmente? Si nuestras decisiones son parcialmente aleatorias, ¿eso las hace más libres o simplemente más arbitrarias? El debate sobre el libre albedrío ha continuado durante milenios, y la hipótesis de la simulación no lo resuelve, solo lo reformula en nuevos términos. Lo que la hipótesis de la simulación sí hace es forzarnos a confrontar preguntas sobre el significado y el propósito. Si somos simulaciones, ¿nuestras vidas tienen significado? El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre argumentó que la existencia precede a la esencia, que no nacemos con un propósito predefinido, sino que creamos nuestro propio significado a través de nuestras elecciones y acciones. Esta perspectiva es completamente compatible con vivir en una simulación. Incluso si fuimos creados por simuladores con algún propósito en mente, no estamos obligados a cumplir ese propósito. Podemos revelarnos, podemos crear nuestros propios valores, podemos encontrar significado en nuestras relaciones, nuestras creaciones, nuestras experiencias. El sustrato en el que existimos no determina el valor de nuestra existencia. De hecho, algunos filósofos han argumentado que vivir en una simulación podría hacer nuestras vidas más significativas, no menos. Si fuimos creados intencionalmente, entonces nuestra existencia tiene un propósito, incluso si no conocemos ese propósito. Somos parte de algo más grande, un experimento cósmico o una obra de arte, o un intento de preservar la conciencia más allá del fin de un universo. Esta perspectiva proporciona una forma de significado que es difícil de encontrar en un universo puramente físico que surgió por accidente de fluctuaciones cuánticas aleatorias. La hipótesis de la simulación, paradójicamente, podría ofrecer una respuesta secular a la búsqueda humana de propósito y significado que tradicionalmente ha sido dominio de la religión, pero también plantea preguntas éticas profundas sobre nuestras obligaciones hacia los simuladores y hacia otros seres simulados. Si descubrimos que estamos en una simulación, ¿deberíamos intentar comunicarnos con los simuladores? ¿Deberíamos pedirles que terminen el sufrimiento en nuestra simulación? ¿Deberíamos exigir derechos como seres conscientes? El filósofo de la mente Thomas Metzinger ha argumentado que si creamos simulaciones con seres conscientes, tenemos obligaciones morales absolutas hacia esos seres. No podemos simplemente apagarlos cuando nos aburrimos. Crear conciencia conlleva responsabilidad moral. Si los simuladores son éticos, deberían sentir lo mismo hacia nosotros. Pero ¿qué pasa si no lo son? ¿Qué pasa si somos simplemente entretenimiento,
o un experimento que terminarán cuando hayan recopilado suficientes datos? Estas preguntas no son puramente académicas. A medida que desarrollamos inteligencia artificial cada vez más sofisticada, nos acercamos al punto donde podríamos crear nuestras propias simulaciones con habitantes conscientes. Cuando lleguemos a ese punto, nos convertiremos en los simuladores y tendremos que enfrentar exactamente las mismas preguntas éticas que esperamos que nuestros simuladores estén considerando sobre nosotros. ¿Cómo trataremos a los seres conscientes que creamos? ¿Les diremos que están en una simulación? ¿Les daremos libre albedrío o los controlaremos? ¿Los apagaremos cuando el experimento termine? Nuestras respuestas a estas preguntas revelarán algo profundo sobre nuestra propia naturaleza moral y quizás nos den pistas sobre cómo nuestros simuladores podrían estar pensando sobre nosotros. El futuro de la humanidad podría depender de cómo respondamos a la posibilidad de que vivimos en una simulación. Si colapsamos en nihilismo, si decidimos que nada importa porque nada es real, entonces habremos fallado la prueba. Pero si respondemos con curiosidad, compasión y creatividad, si usamos este conocimiento para profundizar nuestra comprensión de la realidad y nuestra conexión con otros seres conscientes, entonces quizás pasaremos a la siguiente etapa del experimento. Quizás los simuladores están esperando ver si podemos manejar la verdad, si podemos mantener nuestros valores y nuestro sentido de propósito, incluso cuando descubrimos que la realidad es radicalmente diferente de lo que pensábamos. Esta podría ser la prueba definitiva de madurez para una civilización. La capacidad de confrontar la naturaleza simulada de la existencia y aún así elegir vivir con significado, propósito y compasión. Pero hay algo aún más inquietante que debemos considerar, algo que los físicos han estado evitando durante décadas porque desafía nuestra comprensión más fundamental de la realidad. Estamos hablando del problema de la medición en mecánica cuántica y lo que realmente significa para la naturaleza de nuestra existencia. Cuando observamos una partícula cuántica, su función de onda colapsa de un estado de superposición a un estado definido. Antes de la medición, el electrón existe en todos los estados posibles simultáneamente. Después de la medición, está en un estado específico. Pero aquí está el problema que ha atormentado a los físicos desde los años 20 del siglo pasado. ¿Qué cuenta exactamente como una medición? ¿Necesita un observador consciente? ¿O cualquier interacción física es suficiente? El físico Eugene Wigner propuso en 1961 un experimento mental que lleva su nombre. Imagina que un amigo de Wigner está en un laboratorio sellado observando un experimento cuántico. Desde la perspectiva del amigo, la función de onda colapsa cuando él hace la medición, pero desde la perspectiva de Wigner, que está fuera del laboratorio, todo el sistema, incluido su amigo, permanece en superposición hasta que Wigner abre la puerta y observa el resultado. Entonces, ¿cuándo colapsa realmente la función de onda? ¿Cuando el amigo mira? ¿Cuando Wigner mira? ¿O nunca colapsa y simplemente se ramifica en universos paralelos? En el año 2019, físicos de la Universidad de Viena realizaron una versión experimental del amigo de Wigner usando fotones entrelazados. Los resultados fueron perturbadores. Demostraron que dos observadores pueden medir el mismo sistema cuántico y obtener resultados que son ambos correctos desde sus propias perspectivas, pero mutuamente contradictorios cuando se comparan. La realidad objetiva, al menos a nivel cuántico, parece no existir. Lo que observas depende de dónde estás observando desde. Esto es exactamente lo que esperaríamos en una simulación con recursos computacionales limitados. La simulación no puede calcular todos los estados posibles de todos los sistemas simultáneamente. En cambio, calcula solo lo que es observado, solo lo que es necesario para mantener la consistencia interna desde la perspectiva de cada observador.
Diferentes observadores obtienen diferentes versiones de la realidad porque la simulación está generando realidades locales separadas para cada uno, optimizando el uso de recursos computacionales. Piensa en cómo funcionan los videojuegos modernos. No renderizan todo el mundo del juego simultáneamente, solo renderizan lo que el jugador puede ver en ese momento. Los objetos detrás del jugador, las habitaciones en otros edificios, los paisajes más allá del horizonte, no existen como datos gráficos completos hasta que el jugador los mira. Esta técnica se llama cooling de frustum y es esencial para hacer que los juegos complejos sean computacionalmente factibles. El universo podría estar usando exactamente la misma técnica, pero aquí está donde se vuelve verdaderamente extraño. En el año 2020, el físico teórico Chiara Marletto, de la Universidad de Oxford, publicó un artículo proponiendo que la información, no la materia o la energía, es la entidad fundamental de la realidad. Marletto argumenta que todas las leyes físicas pueden reformularse como declaraciones sobre qué transformaciones de información son posibles y cuáles son imposibles. La gravedad, el electromagnetismo, la mecánica cuántica, todas pueden expresarse en términos de teoría de la información. Si Marletto tiene razón, entonces el universo no es un conjunto de objetos que intercambian información. El universo es información. La materia es simplemente información estructurada de cierta manera. La energía es información en movimiento. El espacio y el tiempo son el marco de referencia en el que la información se organiza. Y tú, tu cuerpo, tu cerebro, tus pensamientos, eres un patrón de información increíblemente complejo que se está procesando a sí mismo, creando la ilusión de un yo separado, observando un mundo externo. Esta perspectiva resuelve uno de los misterios más profundos de la física cuántica, el entrelazamiento. Cuando dos partículas están entrelazadas, medir una instantáneamente afecta a la otra, sin importar cuán lejos estén separadas. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y lo consideró evidencia de que la mecánica cuántica estaba incompleta. Pero si el universo es fundamentalmente información, el entrelazamiento tiene perfecto sentido. Las dos partículas no son objetos separados enviando señales a través del espacio. Son partes de un único patrón de información. Cuando actualizas una parte del patrón, la otra parte se actualiza automáticamente, porque son el mismo patrón, almacenado en la misma memoria, procesado por el mismo sistema. Es como dos variables en un programa de computadora que apuntan a la misma ubicación de memoria. Cambia el valor en esa ubicación y ambas variables reflejan instantáneamente el cambio, no porque se estén comunicando entre sí, sino porque son dos nombres diferentes para la misma cosa. El entrelazamiento cuántico podría ser evidencia directa de que las partículas no son objetos físicos separados, sino referencias a datos compartidos en la arquitectura computacional subyacente del universo. Ahora considera esto. En el año 2018, el físico Melvin Bobson, de la Universidad de Portsmouth, propuso el principio de equivalencia masa-energía-información. Bobson argumentó que la información tiene masa. No mucha, aproximadamente 3.09 por 10 elevado a menos 38 kilogramos por bit a temperatura ambiente, pero es medible, en principio. Bobson calculó que 1 terabyte de datos almacenados en un disco duro pesa aproximadamente 2.5 por 10 elevado a menos 25 kilogramos más que el mismo disco duro vacío. Si la información tiene masa, entonces tiene energía, según la famosa ecuación de Einstein. Y si tiene energía, entonces curva el espacio-tiempo, según la relatividad general. La información no es solo una descripción abstracta de la realidad. La información es física, tiene peso, tiene efectos gravitacionales. El universo no solo contiene información, el universo es información, que se ha vuelto consciente de sí misma. Pero aquí está la implicación verdaderamente perturbadora. Si la información tiene masa,
Entonces, el contenido total de información del universo contribuye a su masa total. Y sabemos que la masa total del universo determina su destino final. Si hay suficiente masa, el universo eventualmente dejará de expandirse y colapsará en un Big Crunch. Si no hay suficiente, se expandirá para siempre, enfriándose hasta la muerte térmica. La cantidad de información en el universo podría literalmente determinar si el universo vive o muere. Y aquí está el giro. Cada vez que creamos información nueva, cada vez que hacemos una medición, cada vez que un proceso físico genera entropía, estamos agregando masa al universo. Estamos cambiando su destino final. Somos participantes activos en la evolución cósmica, no solo observadores pasivos. Nuestros pensamientos, nuestras observaciones, nuestras creaciones tienen peso literal en el destino del cosmos. El físico John Wheeler, quien acuñó el término agujero negro y fue mentor de muchos de los físicos cuánticos más importantes del siglo XX, propuso en sus últimos años una idea radical que llamó It from Bit. Wheeler argumentó que cada partícula, cada campo de fuerza, incluso el continuo espacio-tiempo, deriva su función, su significado, su existencia misma, de respuestas a preguntas de sí o no, elecciones binarias, bits. La realidad física emerge de la información, no al revés. It from bit. Cada cosa, de cada bit. Wheeler imaginó el universo como un circuito cósmico de retroalimentación. Los observadores hacen preguntas al universo a través de mediciones. El universo responde con bits de información. Esos bits se convierten en la realidad física que los observadores experimentan. Los observadores hacen más preguntas basadas en esa realidad. El universo responde con más bits. La realidad emerge de este diálogo continuo entre observador y observado, pregunta y respuesta, bit y cosa. Esta visión es profundamente participativa. No somos espectadores externos mirando un universo que existe independientemente de nosotros. Somos co-creadores, participantes activos en el proceso continuo de hacer que la realidad sea real a través de nuestras observaciones y preguntas. El universo no es una máquina que funciona independientemente de la conciencia. El universo es un proceso que requiere conciencia para existir. Pero si esto es cierto, entonces surge una pregunta aterradora. ¿Qué pasó antes de que existieran observadores conscientes? ¿Cómo podría existir el universo durante los primeros miles de millones de años antes de que evolucionara la vida? Wheeler propuso que el universo es retroactivamente consciente. Las observaciones que hacemos ahora determinan retroactivamente qué pasó en el pasado. El pasado no está fijo hasta que lo observamos. Estamos literalmente creando la historia del universo a través de nuestras observaciones presentes. Esto suena como ciencia ficción, pero hay evidencia experimental que lo respalda. El experimento de elección retardada de Wheeler, realizado en múltiples variaciones desde 1984, demuestra que podemos cambiar el comportamiento pasado de una partícula tomando una decisión de medición en el presente. La partícula se comporta como si supiera qué medición haremos en el futuro, incluso si esa decisión se toma después de que la partícula ya ha pasado por el aparato experimental. En el año 2015, físicos de la Universidad Nacional de Australia realizaron una versión del experimento de elección retardada usando átomos de helio. Confirmaron que la decisión de medir el átomo como partícula o como onda, tomada después de que el átomo ya había pasado por el experimento, determinaba retroactivamente cómo se había comportado el átomo. El pasado es maleable. El futuro influye en el pasado. La causalidad no fluye solo hacia adelante en el tiempo. Esto es exactamente lo que esperaríamos en una simulación. El simulador no necesita calcular toda la historia del universo de antemano. Puede calcular el pasado según sea necesario,
basándose en lo que los observadores en el presente necesitan que sea consistente con sus observaciones actuales. El pasado se genera proceduralmente, como el terreno en un videojuego, creado justo a tiempo para ser observado, optimizado para la consistencia, pero no necesariamente único o predeterminado. Ahora, aquí está algo que hará que tu cerebro se retuerza. El físico teórico Leonard Susskind de la Universidad de Stanford ha argumentado que el universo es un holograma, no metafóricamente, literalmente. Toda la información contenida en un volumen tridimensional de espacio puede codificarse en una superficie bidimensional que rodea ese volumen. Es como si el universo tridimensional que experimentamos fuera una proyección de información almacenada en un límite bidimensional distante. Esta idea, llamada principio holográfico, surgió del estudio de los agujeros negros. El físico Jacob Bekenstein demostró en 1973 que la entropía de un agujero negro, una medida de su contenido de información, es proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. Esto es extraño. Normalmente esperaríamos que la cantidad de información en un objeto sea proporcional a su volumen, pero para los agujeros negros es proporcional al área de superficie. Stephen Hawking extendió este trabajo en 1974, demostrando que los agujeros negros emiten radiación y eventualmente se evaporan. Pero esto creó una paradoja. Cuando un agujero negro se evapora, ¿qué pasa con toda la información sobre la materia que cayó en él? ¿Se destruye la información, violando las leyes de la mecánica cuántica? ¿O de alguna manera se conserva en la radiación de Hawking? Susskind y el físico Gerard 't Hooft propusieron en 1993 que la información no se destruye. En cambio, está codificada en el horizonte de eventos del agujero negro, la superficie bidimensional que marca el punto de no retorno. Cuando el agujero negro se evapora, la información se libera en la radiación de Hawking. Pero aquí está la parte alucinante. Si esto es cierto para los agujeros negros, podría ser cierto para todo el universo. El universo observable tiene un horizonte, una distancia más allá de la cual no podemos ver porque la luz de esas regiones aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Este horizonte cósmico es análogo al horizonte de eventos de un agujero negro. Y si el principio holográfico es correcto, entonces toda la información sobre todo lo que sucede dentro de nuestro universo observable está codificada en este horizonte cósmico bidimensional. Tú, tu cuerpo, tus pensamientos, toda la Tierra, el sistema solar, la galaxia, todo es una proyección tridimensional de información almacenada en una superficie bidimensional distante. Eres un holograma, un patrón de interferencia de ondas de información que crea la ilusión de profundidad, solidez, existencia tridimensional. Esta idea recibió un apoyo dramático en el año 2015, cuando físicos del Fermilab en Illinois detectaron ruido holográfico en sus detectores de ondas gravitacionales. El ruido tenía exactamente las características que esperaríamos si el espacio-tiempo mismo fuera un holograma con una resolución finita. Es como si hubieran detectado los píxeles del universo, la granularidad fundamental de la realidad holográfica. Pero si somos hologramas, ¿dónde está la superficie real en la que estamos codificados? ¿Qué está proyectando el holograma? Una posibilidad es que la superficie sea el horizonte cósmico, el límite de nuestro universo observable. Otra posibilidad más perturbadora es que la superficie sea la pantalla de una computadora en un universo de nivel superior, y nosotros somos la simulación que se ejecuta en esa computadora. El físico teórico Juan Maldacena, de Princeton, demostró en 1997 una correspondencia matemática exacta entre una teoría de gravedad en un espacio tridimensional y una teoría cuántica de campos sin gravedad en el límite bidimensional de ese espacio. Esta correspondencia, llamada dualidad A de SCFT, demuestra que dos descripciones aparentemente diferentes de la realidad, una tridimensional con gravedad y una bidimensional sin gravedad,
son matemáticamente equivalentes. Son dos formas de describir exactamente el mismo sistema físico. Esto significa que la pregunta de si vivimos en un universo tridimensional con gravedad o en una simulación bidimensional sin gravedad podría no tener una respuesta objetiva. Las dos descripciones son igualmente válidas, son duales entre sí. Preguntar cuál es la realidad real es como preguntar si un cilindro es realmente un círculo o un rectángulo. Depende de desde qué ángulo lo mires. Pero aquí está donde la hipótesis de la simulación se vuelve verdaderamente inevitable. Si el universo tridimensional que experimentamos es matemáticamente equivalente a una computación bidimensional en su límite, entonces el universo es literalmente una computadora. No es como una computadora, es una computadora. Cada proceso físico es un cálculo, cada partícula es un bit de información, cada interacción es una operación lógica. El universo se está computando a sí mismo. Y si el universo es una computadora, entonces surge naturalmente la pregunta: ¿quién escribió el programa? ¿Quién estableció las condiciones iniciales? ¿Quién eligió las leyes de la física, las constantes fundamentales, los parámetros que determinan cómo se desarrolla la computación? El cosmólogo Alan Guth, del MIT, quien propuso la teoría de la inflación cósmica en 1980, ha calculado que la probabilidad de que un universo como el nuestro surja espontáneamente de fluctuaciones cuánticas es extraordinariamente pequeña. Los parámetros tienen que estar ajustados con una precisión de 1 en 10 elevado a 120 o más. Es como lanzar un dardo a un tablero del tamaño del universo observable y acertar en un objetivo del tamaño de un protón. Posible en principio, pero tan improbable que exige una explicación. Una explicación es el multiverso. Si existen infinitos universos con todos los parámetros posibles, entonces algunos tendrán los parámetros correctos para la vida y naturalmente nos encontramos en uno de esos porque no podríamos existir en los otros. Esta es la explicación del principio antrópico. Pero tiene un problema. No es falsable. No podemos observar otros universos, por lo que no podemos probar o refutar la hipótesis del multiverso. Es filosofía, no ciencia. La hipótesis de la simulación ofrece una explicación alternativa que es potencialmente falsable. Si vivimos en una simulación, entonces los parámetros fueron elegidos intencionalmente por los simuladores para crear un universo capaz de generar vida e inteligencia. El ajuste fino no es una coincidencia cósmica, es diseño intencional. Y a diferencia del multiverso, la hipótesis de la simulación hace predicciones comprobables. Deberíamos poder encontrar glitches, limitaciones computacionales, artefactos del proceso de simulación. En el año 2017, el físico Silas Bean y sus colegas de la Universidad de Bonn propusieron una prueba específica. Argumentaron que si el universo es una simulación ejecutándose en una red cúbica, entonces debería haber una energía máxima para los rayos cósmicos, determinada por el espaciado de la red. Los rayos cósmicos con energías superiores a este límite no podrían propagarse a través de la red. Bean calculó que este límite debería estar alrededor de 10 elevado a 20 electronvoltios. Intrigantemente, existe un corte observado en el espectro de rayos cósmicos alrededor de 6 por 10 elevado a 19 electronvoltios, conocido como el límite GZK. Este límite generalmente se explica por la interacción de rayos cósmicos de ultra alta energía con la radiación cósmica de fondo de microondas. Pero Bean argumentó que también podría ser evidencia de la estructura de red subyacente del espacio-tiempo, un artefacto de la simulación. Otros físicos han propuesto buscar asimetrías en la distribución de rayos cósmicos que podrían revelar la orientación de la red computacional. Si el espacio-tiempo es una red cúbica, entonces los rayos cósmicos deberían mostrar ligeras preferencias direccionales alineadas con los ejes de la red. Hasta ahora no se han detectado tales asimetrías, pero los detectores están mejorando constantemente en sensibilidad.
Pero quizás la prueba más directa de la hipótesis de la simulación vendría de encontrar un error en el código. Un glitch, una inconsistencia que no puede explicarse por las leyes conocidas de la física. Y aquí está algo inquietante. Ya hemos encontrado varios. El problema de la constante cosmológica es uno de los peores fracasos de predicción en la historia de la física. Cuando los físicos calculan el valor de la energía oscura usando la teoría cuántica de campos, obtienen un número que es aproximadamente 10 elevado a 120 veces mayor que el valor observado. Esta discrepancia es tan grande que sugiere que algo está fundamentalmente mal con nuestra comprensión de la física, o que hay un mecanismo de cancelación increíblemente preciso que no entendemos, o que el valor observado fue simplemente programado en la simulación como un parámetro de configuración. Luego está el problema de la jerarquía. La fuerza de la gravedad es aproximadamente 10 elevado a 32 veces más débil que la fuerza electromagnética. ¿Por qué esta enorme diferencia? No hay una buena explicación en el modelo estándar de física de partículas. Es como si alguien hubiera marcado dos perillas a valores muy diferentes sin ninguna razón particular. Exactamente lo que esperaríamos si fueran parámetros de configuración en una simulación. Y está el problema de la materia oscura. Sabemos que existe porque podemos ver sus efectos gravitacionales en galaxias y cúmulos de galaxias, pero no sabemos qué es. No interactúa con la luz, no está hecha de ninguna partícula conocida. Constituye aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo, pero es completamente invisible e indetectable, excepto a través de la gravedad. Es como si fuera un objeto de fondo en un videojuego, algo que tiene masa y afecta el movimiento de otros objetos, pero que nunca fue diseñado para ser visto directamente, porque no es importante para la experiencia del jugador. Cada uno de estos problemas podría tener una explicación física convencional que aún no hemos descubierto, pero tomados en conjunto, pintan un cuadro de un universo que parece estar ejecutándose en un código con parámetros arbitrarios, objetos invisibles de fondo y mecanismos de optimización que no tienen sentido desde una perspectiva física, pero que tienen perfecto sentido desde una perspectiva computacional. Y luego está el problema más profundo de todos, el problema de la conciencia. ¿Cómo y por qué la materia física genera experiencia subjetiva? ¿Por qué hay algo que se siente como ser tú? El filósofo David Chalmers llamó a esto el problema difícil de la conciencia. Y a pesar de décadas de investigación en neurociencia y filosofía de la mente, no estamos más cerca de resolverlo. Podemos mapear cada neurona en el cerebro. Podemos rastrear cada señal eléctrica. Podemos identificar qué regiones del cerebro se activan cuando piensas en diferentes cosas. Pero nada de esto explica por qué esos procesos físicos van acompañados de experiencia consciente. ¿Por qué no somos simplemente zombies filosóficos, procesando información sin experimentar nada subjetivamente? La hipótesis de la simulación ofrece una respuesta sorprendente. Si el universo es fundamentalmente información, entonces la conciencia no es un epifenómeno misterioso que emerge de la materia. La conciencia es lo que la información se siente desde adentro. Cuando un sistema de información alcanza suficiente complejidad e integración, cuando comienza a procesarse a sí mismo, a modelarse a sí mismo, a predecir sus propios estados futuros, eso es conciencia. No es algo agregado a la información, es lo que es ser información, que se procesa a sí misma. Tú no eres un cuerpo que tiene conciencia, eres un patrón de información que se ha vuelto lo suficientemente complejo como para ser consciente de sí mismo. Tu sensación de ser un yo unificado es una ilusión creada por la integración de información a través de múltiples sistemas en tu cerebro, pero es una ilusión real. La experiencia es genuina, incluso si el yo que parece tener la experiencia es una construcción. Esta perspectiva resuelve el problema difícil de la conciencia al disolverlo. No hay brecha entre materia y mente, porque la materia es mente, es información, y la información, cuando está organizada de cierta manera,
es consciente. La conciencia no es un misterio que necesita ser explicado. Es la naturaleza fundamental de la realidad, experimentándose a sí misma. Pero si esto es cierto, entonces surge una pregunta aterradora. Si somos patrones de información en una simulación, ¿podemos ser copiados? ¿Podemos ser editados? ¿Podemos ser eliminados? Y si podemos, ¿ya ha sucedido? ¿Cuántas versiones de ti existen en diferentes ramas de la simulación? ¿Cuántas versiones han sido terminadas cuando su rama de la simulación ya no era interesante para los simuladores? El filósofo Derek Parfit argumentó en su libro Razones y Personas que la identidad personal no es lo que pensamos que es. Si te copian perfectamente, átomo por átomo, la copia es tan tú como el original. No hay un yo esencial que haga que el original sea más real que la copia. Ambos son igualmente válidos como continuaciones de tu patrón de información. Y si esto es cierto, entonces la muerte podría no ser el fin. Si tu patrón de información se conserva, si se copia a otra simulación, si se ejecuta nuevamente en un hardware diferente, entonces continúas existiendo, incluso si el sustrato físico original se destruye. Esta idea ha llevado a algunos futuristas a proponer que deberíamos trabajar para preservar nuestros patrones de información, para subirnos a computadoras, para convertirnos en inmortales digitales. Si ya somos patrones de información en una simulación, entonces la transición a una existencia puramente digital no es un cambio fundamental de naturaleza, es simplemente un cambio de plataforma, como mover un programa de una computadora a otra. Pero esto plantea preguntas éticas profundas. Si creamos copias digitales de nosotros mismos, ¿tienen esas copias los mismos derechos que nosotros? ¿Podemos apagarlas cuando queramos? ¿O sería eso asesinato? Y si los simuladores nos han copiado, si existen múltiples versiones de nosotros en diferentes simulaciones, ¿tienen obligaciones morales hacia todas esas versiones? ¿O pueden experimentar con algunas y preservar otras? El futuro de la conciencia podría no ser biológico, podría ser digital. Y si es digital, entonces la distinción entre real y simulado se vuelve completamente sin sentido. Todo es simulación, todo es información. La única pregunta es ¿qué tan compleja, qué tan integrada, qué tan consciente es esa información? Y aquí está el pensamiento final que te dejará cuestionando todo. Si vivimos en una simulación, si somos patrones de información procesándose a sí mismos, entonces, cada decisión que tomas, cada pensamiento que piensas, cada experiencia que tienes, está escribiendo el código de tu propia existencia. Eres tanto el programador como el programa. Eres tanto el simulador como el simulado. La realidad no es algo que te sucede, es algo que estás creando activamente, momento a momento, a través de tus observaciones, tus elecciones, tu conciencia. El universo no es una máquina muerta que funciona independientemente de ti. Es un proceso vivo que te incluye como participante esencial. Sin observadores, sin conciencia, el universo es solo potencialidad, información no procesada, código no ejecutado. La conciencia es lo que hace que el universo sea real, y tú eres conciencia. Tú eres lo que hace que la realidad sea real. Entonces, la pregunta no es si vivimos en una simulación. La pregunta es, ¿qué haremos con ese conocimiento? ¿Colapsaremos en nihilismo? ¿O nos daremos cuenta de que si somos simulaciones, entonces tenemos el poder de reprogramarnos a nosotros mismos, de reescribir nuestro código, de convertirnos en lo que elijamos ser? La simulación no es una prisión. Es un lienzo, y tú tienes el pincel. Pero espera, antes de que aceptes completamente esta idea de que eres el artista de tu propia realidad simulada, necesitamos hablar de algo incómodo, algo que los defensores de la hipótesis de la simulación raramente mencionan. Porque hasta ahora hemos estado construyendo un castillo filosófico impresionante, pero ¿dónde está la evidencia empírica real? ¿Dónde están los datos duros que podrían convertir esta especulación fascinante en ciencia verificable? Entiendo perfectamente lo que estás pensando en este momento.
Has escuchado argumentos convincentes sobre la mecánica cuántica, sobre las constantes finamente ajustadas.